venido sucediéndose algunos fallos en los cuales los chicos pueden designar su propio abogado. Entonces hay que ir, si se quiere, ayornándonos a la capacidad procesal que los chicos tienen para poder intervenir dentro de la justicia, porque si hablamos del acceso a la justicia y no reconocimos su capacidad como sujetos de derechos para poder intervenir en el proceso, estamos un poco complicados. Precisamente por algo hay un abogado del niño. Fíjense que el artículo 27, inciso C de la ley 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes, como lo establece nuestra ley 5003-57 en el artículo 35, por ahí me parece, establece claramente que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser representados por un abogado preferentemente especializado en niñez. Entonces, cuando ellos tienen el derecho a ser oídos, tienen, ¿por qué no?, de acuerdo al grado de madurez, la posibilidad de designar un abogado. Y decir, yo quiero que me patrocine un abogado. Y no reemplazarlo al abogado por la figura también del asesor de menores, muchas veces, que es quien creemos que ejerce que en realidad ejerce su representación promiscua, claro que sí, pero que es quien creemos que en definitiva lo va a reemplazar su voluntad y que va a decir todo lo que realmente quiere en nombre del niño, pero no lo escuchamos al niño. Y no nos olvidemos de que el derecho a ser oído es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental y garantizado por la Convención de los Derechos del Niño en el marco de los derechos internacionales de derechos humanos de la infancia. Entonces hay que escucharlo, hay que aceptar su voluntad, y si él tiene la suficiente madurez como para decir, quiero designar un abogado y quiero que sea mi abogado, lo puede hacer, ¿sí? Eso hace mucho a su capacidad procesal. Entonces, este módulo es nada más y nada menos que el acceso a la justicia y la capacidad procesal de los niños, niñas y adolescentes. Y fíjense en ustedes que hay diferentes posiciones en cuanto a los niños y adolescentes pueden acceder a la justicia. O sea, la misión fundamental de la Administración de Justicia es nada más y nada menos que poner el foco en determinadas circunstancias y en determinados niños. ¿Sí? No todos tienen la capacidad para poder decir, quiero un abogado, quiero que se me designe o quiero intervenir en el proceso. Por eso, fíjense en que la misión esencial de la Administración de Justicia, todos lo sabemos, muchos aquí, es resolver los conflictos de las personas. ¿Sí? Entonces, dentro de estos procesos de resolución de conflictos, los niños y adolescentes pueden participar como accionantes. ¿Sí? Pueden participar como accionantes, ser quienes denuncian o presentan una demanda, o bien una contraparte, demandados o imputados. En ambos casos, es obligación del Estado procurar que ellos cuenten con los medios adecuados que permitan un debido acceso a la justicia. Ahora, antes era medio insólito pensar que un chico podía ser accionante. Antes era medio insólito pensar que un chico puede denunciar. ¿Los chicos pueden denunciar? ¿Por sí mismos? Está bien. Los que dijeron sí, ¿por qué dicen que sí? ¿Por qué? Porque pueden, siempre y cuando se pueda dar a entender y demás, por la capacidad sí se puede presentar coherente, ¿no? Perfecto. Puede denunciar. Imagínense, yo les pongo una situación. Viene una niña y dice, fui abusada. ¿Sí? Quiero denunciar. ¿Le toman la denuncia? ¿No? Y los que dicen que no, ¿por qué? Porque se hace un acta, se toma... ¿Por qué no le toman la denuncia? Porque hace un acto, le toman el pero le piden la declaración, se la toman personal. Qué debate, ¿no? ¿Alguien tiene una ley 26061? ¿No? La 26061, ¿la tiene alguien? ¿Sí? Listo. Les leo. Vos sabés que este es un mito, como el mito de muchas cuestiones. Pero viste que todos dicen, no, los chicos no pueden denunciar. Los chicos no pueden denunciar. De ninguna manera pueden denunciar. Porque necesitan que alguien denuncie en favor de ellos, porque necesitan que alguien lo haga en favor de ellos. Primero, dice, deber del funcionario de recepcionar denuncias. Artículo 31 de la ley 26061. El agente público
que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos de los sujetos protegidos por esta ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o por cualquier otra persona, se encuentra obligado a recibir y tramitar la denuncia en forma gratuita, a fin de garantizar el respeto, la prevención, la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de ser considerado incurso en el delito de incumplimiento de los deberes funcionarios. Ahora, pero me parece que ahí lo que está apuntando es que le tiene que dar trámite y que el trámite tiene que ser gratuito. No, pero por supuesto, pero tiene que recibir la denuncia. Le está diciendo recibir la denuncia. ¿Sabes por qué? Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Marce? Cuando yo vengo y le daba la clase a los chicos de los sumariantes judiciales para el ingreso, el acceso a la justicia, o sea, pero no solamente, sino también a los muchachos sumariantes y muchos más, o sea, agentes públicos cualquiera, hay abogados que siguen pensando, fiscales que siguen pensando que no tienen que denunciar, que no pueden denunciar. Pero si un chico llega a la unidad judicial y dice, no sé, abusarme fue un ejemplo, pueden ser el delito que se le ocurra, hay que tomar la denuncia. Pero solo, por la misma niño o niña adolescente, dice o no. Bueno, y pasa que por ejemplo lesiones, abuso, que habilitar instancia. Está bien, pero sí, pero por la propia la víctima habilita la instancia. Está bien, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Que yo inicio con otro mecanismo, con otros instrumentos. Está bien, pero claro que sí, yo no te digo que no. Lo que estoy diciendo, si se inicia por eso, listo, no importa cómo se inicia, pero lo que voy es, llega a una chiquita a la unidad judicial de 12 años y le dice al sumariante, o al policía, o al que quiera, el agente público, dice agente público, ¿no? Y el funcionario público. Entonces un agente público, quiero que me tomen una denuncia porque fui abusado. ¿Sabés qué es lo que pasa? Lo que voy es que hoy en la práctica, en cualquier lugar te van a decir, no lo puede denunciar, llamemos al asesor, llamemos a... No, y empieza, llamemos a los padres. Pero, ¿por qué no le toma la denuncia? Ojo, eso no significa, o sea, es recepcionar y tramitar la denuncia, dicen. El trámite implica darle participación al asesor de menor, sin duda, obviamente, al fiscal o al juez, depende si el abuso quién lo cometió, un menor de edad o un adulto. Pero lo cierto es que cuando llega, pero la reticencia es cuando llega. O sea, yo automáticamente ustedes vieron que dicen, no, ¿cómo le voy a tomar la denuncia a un menor de edad? Pero cualquier delito, y eso pasa porque es espontáneo ante todo, es más, algunos dijeron no acá. Pero hay una ley que lo habilita, que le dice, rompamos un poquito el mito o esto de que la creencia de que los chicos no pueden denunciar, porque por sí mismos sí pueden denunciar, pues van a decir si es verdad, es mentira, porque algunos dicen, no le creo. En algunos ejercicios dicen, yo no le creo a él, porque es menor de edad, pero ¿por qué no le vas a creer? Quiero denunciar. Viene un chico bien preparado y dice que ustedes lo han educado en su casa, quiero denunciar. No sé, a mi padre, a mi tío, a mi abuelo, al amigo, al vecino, porque me pegan. Yo quiero denunciar. Más que de pedir la denuncia, busca ayuda. Pero claro, bueno, claro, dice, yo quiero denunciar y quiero relatar qué es lo que me pasó. Porque a lo mejor él ni siquiera sabe qué es lo que es denunciar. O qué es lo que es, o cómo lo va a relatar, no sé, o sí. Pero lo cierto es que hay una norma específica, que es una ley de orden público, más allá de que nosotros tengamos nuestra propia ley de protección integral, está incorporada en la ley 25.357, de que en definitiva, sí pueden denunciar. Y dice por la misma niña, o sea, el agente público sea requerido por la misma niña y adolescente, dice. Es complejo. Sí, porque además si el chico es víctima y tenemos la acordada que regula de que en virtud de estas mismas regulaciones, las tomas de declaraciones del menor... Por cámara Gesell. Es por cámara Gesell. No, bueno. No es nulo, no va a ser nulo, digo, pero... Y no. No, pero es muy probable que algunos capaz que lo declaren nulo porque no sepan que existe el artículo 31. ¿Esa es una dificultad? Aplicando el mismo criterio en protección, el mismo marco regulatorio en función de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pero supongamos, no nos pensemos un chico de... A ver, no pensemos en un chico de 7, 8 años. Pensemos en un chico o en una chica de 14, 15 años. Que saben, obviamente que todos sabemos que, salvo alguna circunstancia especial, saben muy bien cómo avanzar
qué es lo que hacer, qué es lo que decir. De hecho, hasta son mucho más, tienen mucha más chispa que los adultos en muchos casos. ¿Por qué no podría ella misma decir, así como pueden designar el abogado de acuerdo al grado de madurez, decir, yo quiero denunciar, quiero constituirme en querellante particular, quiero que la causa avance con un abogado porque quiero designar un abogado? Todo ella misma. ¿Podría hacerlo? ¿Podría o no podría? Claro que puede. Es difícil cambiarse el chip. A veces a mí me cuesta, pero ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué pasaría si un chico de 15 años en este momento viene y me dice, mire doctor Moravito, yo quiero constituirme como querellante, quiero avanzar en la causa, quiero que mi abogado sea fulano de tal, quiero ofrecer estas pruebas, quiero hacer... Le tengo que decir que sí. ¿Por qué no le puedo decir que no? ¿Por qué le voy a decir que no? ¿Por qué le voy a decir que no? Cuando en realidad están habilitados para intervenir en el proceso. Si pueden estar como imputados, ¿por qué no pueden estar como parte? Si pueden ser accionantes, si pueden ser contrapartes, si pueden ser demandados, si pueden ser imputados. Los chicos no solamente están en el proceso en la justicia solo para ser imputados o para ser protegidos como estaban antes, entre comillas, en la justicia asistencial. Pueden estar en todo. Hoy los nuevos paradigmas lo habilitan en todo. Es un sujeto de derechos. ¿No dijimos que es un sujeto de derecho? Entonces, hay que irlo posicionando dentro del marco de la justicia con una autonomía propia en muchas circunstancias. En otras no, en otras necesitará de otras cuestiones, pero él puede tener un abogado y hacerse asesorar si el abogado del niño es precisamente para eso. No para que lo reemplace, porque si para que lo reemplace su voluntad o ejerza la representación promiscua está el asesor. Pero que el asesor todavía también es otra dificultad que tenemos, no sabemos qué es lo que está pasando con el nuevo Código Civil, porque la figura del asesor desapareció en el nuevo Código Civil. Lo que sí habla el Código Civil nuevo es de los aportes necesarios, de algo así dice, o de las ayudas, pero no toca al asesor ya. ¿Y qué figura cumple el asesor? ¿Y qué figura cumple el abogado del niño o el defensor de los derechos del niño? Como quieran llamarlo. ¿Cuál va a ser? ¿Y cuál va a ser el papel del niño en determinadas edades? Si el chico y incluso la capacidad procesal cambió absolutamente, sea adolescente a partir de los 13 años, dice el Código Civil, el chico de 16 años puede incluso eso también genera un enfrentamiento con las cuestiones de la ley de salud mental. Cuidado con ese tema, porque la ley de salud mental dice que el tratamiento de los chicos, ya sea por adicciones, generalmente por adicciones de salud mental, son involuntarios las internaciones. Y sin embargo dice el Código Civil que él, a partir de determinada edad, puede en determinados tratamientos dar su consentimiento. Pero si no puede dar su consentimiento porque es involuntario, ¿cómo va a hacer? Y se chocan las normas. En una dice que es involuntario, en otra dice que él tiene que prestar el consentimiento para un tratamiento de rehabilitación. Pero lo van posicionando al niño, niña, adolescente, las nuevas normas, en un escenario, ¿sí? En el montaje de todo un escenario absolutamente distinto, que nosotros no estábamos acostumbrados o no queríamos ver o no aceptábamos. Pero hoy ellos tienen una capacidad procesal absolutamente distinta y diametralmente opuesta a la que antes nosotros estudiábamos en la facultad, o que nos han enseñado, o que ustedes mismos como actores o operadores del sistema están acostumbrados a ver. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Puede o no puede? Si el chico se nos planta ahí y nos dice, yo quiero esto, y tiene conocimiento, ¿por qué no se lo vamos a dar? No, pará, sos menor de edad, no, pará, entonces, no, porque tiene una autonomía importante y tiene capacidad procesal. Entonces, estas son las nuevas circunstancias que aparecen, las nuevas cuestiones que tenemos que ir viendo. ¿Y por qué? Porque precisamente, o porque nada más y nada menos, lo tenemos que ver al niño como un sujeto de derecho, como un sujeto procesal. Ya dejó de ser ese a quien reemplazamos en su voluntad, ¿sí? O sea, es un sujeto procesal más, obviamente, a partir de cierto grado de madurez, ¿no? Eso está claro, ¿sí? Pero hoy los chicos están más maduros también. A ver, yo les pregunto a ustedes, un chico de 8 años, de 6 años, ¿sabe manejar una tablet? ¿Sabe manejar un sistema Android? ¿Sí? Es crítico en sus posiciones y tiene una crianza distinta, porque vieron que hay padres. ¿A cuánto les ha pasado
que han ido a un lugar y le han dicho, che, ¿cómo se maneja este niño? En algunas cosas, no en todas. ¿Por qué? Porque tienen una crianza absolutamente distinta. Y otros no. Habrá que ver el grado de madurez que tiene. Insisto, pero habrá que verlo. Pero lo cierto es que la capacidad hoy procesal de los chicos frente a la justicia es distinta. Es absolutamente distinta. ¿Sí? ¿Y por qué lo decimos? Porque nada menos y nada menos que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece el principio de participación, fíjense, del niño, niña y adolescente en los procesos que sean de su interés, ¿sí? El cual debe utilizarse como base jurídica a determinar la capacidad para actuar. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen el 12. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta la opinión del niño en función de la edad y la madurez del niño. La edad y la madurez. ¿Qué edad? No le dice la Convención. ¿Qué edad? ¿Es discrecional para el juez? ¿Por qué no dice? ¿Y cuál sería la madurez? ¿Cómo evalúo el grado de madurez? Pero si tengo un chico bien parado, espontáneo, que sabe qué es lo que dice todo, supongamos un chico de 12 años, 13 años, que está entrando en la adolescencia, que es adolescente ya para el Código Civil argentino, y dice, bueno, yo la verdad tengo 13 años, quiero esto, quiero designar, quiero que me represente un abogado, acá viene mi abogado. ¿Qué haríamos ante esa circunstancia? No ha pasado, ni sé si va a pasar, pero si pasara, si cayera un chico de 13 años, y ¿qué hace usted acá, doctor? No, vengo a representar a mi cliente. Y el loco bajito le dice ahí nomás a ustedes, sí, yo quiero ejercer esto porque y mi abogado me ha asesorado en esto. ¿Qué haríamos? ¿Se reirían? ¿No lo podrían creer? Y yo creo que estaríamos asombrados. Sí, pero realmente se fija en una audiencia para que el secretario o el juez hable directamente con el niño y evalúe si está en condiciones. Vieron cómo le seguimos poniendo trabas a los chicos, ¿no? Pero es que nos cuesta. Nos cuesta, pero ¿por qué tengo que evaluar? ¿Qué me planta? ¿Qué me va a evaluar usted? Si yo le estoy diciendo que quiero que mi abogado, acá está mi abogado. Quiero que me represente. Es más, ¿sabe que vengo a demandarlo? A mi primo que no sé, no me devolvió el auto nunca más. Retención indebida, te dice el pibe. Ah, bueno. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un pibe recién envuelto? ¿Qué madurez me tenés? Vos ante un pibe de eso vos decís, pero ¿qué es ser maduro? ¿Un viejo 40 años? ¿Un pibe que tiene experiencia? No sé, ¿qué les parece? O sea, ¿cuál sería el grado de madurez? De acuerdo a la circunstancia, el caso en concreto. Habrá que verlo. Habrá que analizarlo, no lo sé. Lo cierto es que dice que se tiene que tener en cuenta la opinión del niño en función de la edad y la madurez del niño. Más abajo se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado, ¿sí? En todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño. Dice todo procedimiento judicial. En todo. ¿Sí? Generalmente sabemos que los chicos entran por la justicia de familia, cuando hay, bueno, problemas con los padres y este tipo de cosas, o generalmente pasa también y sucede que tenemos el caso de los chicos imputados, cuando obviamente le tomamos declaración indagatoria, en realidad está ejerciendo su derecho de defensa y allí puede ser escuchado, pero a lo mejor no, puede decirlo en cualquier momento, tengo ganas de que el juez me escuche, lo que sea. O sea, es directamente o por medio de un representante de un órgano apropiado, en consonancia con las normas del procedimiento de la ley nacional, dice. Y bueno, fíjense en ustedes que si dice en consonancia con la norma de procedimiento de la ley nacional, la ley 26061 dice claramente en el artículo, ¿lo podéis leer el 27 inciso C? 27 inciso C. A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluye. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. A participar activamente en todo el procedimiento
a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte. Ahí está. Mirá todos los que le da, en ese inciso nomás. Primero ser asistido por un abogado preferentemente especializado, que puede venir primero con él. ¿Sí? Ahí aparece la figura del abogado del niño en realidad. ¿Sí? Aparece la figura del abogado del niño. Luego dice, si no, el Estado, si carece de recurso, el Estado tiene que tener un letrado preferentemente especializado, o sea, alguien, mira todo lo que le está reconociendo, a recurrir a las instancias superiores. O sea, y a participar activamente. Anécdota. Una vez yo tenía unos chicos que estaban siendo sometidos, obviamente un chico que estaba siendo sometido a una decisión por parte del tribunal. Hice una reunión interdisciplinaria, vinieron el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, hasta vinieron diputados interesados por la temática, ¿sí? En el juzgado. Entonces, luego de que se debatió cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar de la justicia, desarrollo social, educación, salud, bla, 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 le digo a los, bueno, ahora lo vamos a escuchar al pibe. ¿Cuál puede haber sido la respuesta? No, no, ¿cómo? No, ¿cómo va a venir y va a entrar y va a escuchar lo que nosotros estamos? Pero la convención dice que lo tenemos que escuchar y que tiene que participar en toda, ¿no es cierto? Y dar su opinión en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. Lo dice también la ley 26061, lo dice también nuestra propia ley 5357. ¿Por qué no lo escuchan? Somos reacios a escucharlos y a poder determinar, porque a ver, todos sabemos que cuando ustedes escuchan a un chico saben el grado de madurez que tiene, se dan cuenta mínimamente, no es algo loco, es sentido común, ¿sí? En algunas cosas. O sea, no necesitamos un especialista médico pero nos diga tiene un grado de madurez, si lo tenemos mejor. Pero si vos ves que el chico se defiende, que sabe lo que dice, que medianamente entiende y sabe peticionar, y bueno, hay que estar. Después nosotros, desde la justicia, su abogado, y también desde la justicia, trataremos de decir, no, mira, esto no, porque esto no, o sea, no corresponde, o sea, no significa que porque el chico tenga un grado de madurez importante, porque tenga una edad determinada, sepa que realmente lo que está haciendo está bien o mal. O sea, puede estar haciendo muchas cosas bien, como puede estar errando en muchas cosas, y para eso también está la justicia, para encauzarlo y protegerlo de alguna manera en cuanto a su pretensión judicial, ¿sí? O sea, pero bueno, pero es un sujeto con capacidad procesal más. El último párrafo del artículo 12 dice que, de acuerdo con este artículo, en cualquier proceso en que se puedan ver afectados los derechos e intereses del niño ni adolescente, se le concede el derecho a expresar su opinión, la cual debe ser valorada en función de su edad y madurez. Y vuelve a repetir. O sea, el juez no puede, hoy en día, decidir algo en donde estén involucrados los intereses de los niños sin haberlo escuchado. Si no lo escucha, es muy posible que por el artículo 12 nos ataquen y se caiga una decisión judicial. Porque el niño tiene derecho a ser oído y a participar activamente. Por eso hoy, en los procesos de familias, en los divorcios, en los temas en la separación, en el tema también de las cuestiones de sucesorios, que antes ni se los escuchaba, es más, se escuchaba a sus representantes, que eran sus padres. Pero hoy tengo que evaluar si realmente el padre que tiene un hijo de 15 años, el chico mismo no puede ser escuchado cuando el interés sea del propio niño. ¿Sí? O en las cuotas alimentarias, en los regímenes de visita, no solamente cuando el chico está sometido a proceso penal como imputado, sino también como victimario. O sea, el derecho a ser escuchado es un derecho fundamental, trascendental, ¿sí? Y está establecido no solamente en los tratados, en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también en los múltiples tratados internacionales del derecho a ser oído de las personas en general, o al ser escuchado, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso es igual. Entonces, nos encontramos con ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? ¿Cómo se pronunció? Ahí tienen un fallo, ¿sí? Bajo esta misma perspectiva y específicamente con respecto a determinados procesos judiciales, la observación general 13 relativa al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas
sobre la igualdad de todas las personas en el derecho a ser oídas públicamente por un tribunal competente, señaló que dicha norma se aplica tanto a tribunales ordinarios como especiales y determinó que los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden los adultos en el artículo 14. Si podemos escuchar a los adultos, ¿por qué no podemos escuchar a los chicos? Si los adultos pueden participar activamente en el proceso, ¿por qué no pueden participar activamente en el proceso los chicos? Siempre teniendo en cuenta, como dice la Convención, de acuerdo a la edad y el grado de madurez. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Pero ¿por qué no pueden hacerlo? Si tienen la edad y el grado de madurez. ¿Por qué necesitamos que aparezca alguien, que lo represente a alguien? Obviamente, siempre tiene que haber un técnico, obviamente, que lo represente. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan reacios a escucharlos, a oírlos y a que su opinión sea tenida en cuenta en nuestras decisiones? Si es un sujeto que puede reunir la capacidad procesal y presentarse. Esa es en la opinión consultiva número 17. ¿Sí? Entonces, la definición en cuanto a niño y adolescente puede ejercer independientemente su derecho a participar personalmente en los procesos judiciales. ¿Sí? Personalmente en los procesos judiciales o administrativos. Es una decisión de derecho interno, pues la Convención no determina un parámetro en este sentido. Entonces, ¿quién le va a dar la posibilidad? La Convención dice que tienen derecho a ser escuchados, pero son ustedes los que van a reglamentar si el chico cómo, de qué manera. Y de hecho la Argentina lo hizo en el artículo 27, inciso C. ¿Sí? Y también lo hizo la provincia en la ley 5.357. ¿Sí? ¿Alguien tiene la ley 5.357? No. Bueno, en la 5.357, artículo 35, si mal no me equivoco, ahí está establecido el derecho que tiene el chico a participar en el proceso por un abogado preferentemente especializado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense en que se ha reglamentado la posibilidad de participar. ¿Qué vamos a hacer cuando los chicos aparezcan? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema. Cuando los chicos se empiecen a dar cuenta que los derechos que dice la Convención son derechos y que tienen esos derechos, ¿qué es lo que van a hacer? También se regula en la Convención y en las leyes internas la consideración de los adolescentes como sujetos de responsabilidad penal, lo cual conlleva el reconocimiento para actuar autónomamente en el proceso y en la determinación de su responsabilidad. Si yo puedo elegir un defensor oficial o un defensor particular, no puedo elegir un defensor oficial porque ese me toca, pero un defensor particular, ¿puedo el chico ejercer su derecho a defensa con un abogado de su confianza? Como dice el Código Procesal Penal. ¿Puede hacerlo? Poniendo en práctica todo el campo. Sí. ¿Y ahí vendría el abogado del niño también o no? ¿Y vendría el asesor de menores o no? Resulta... Pero puede participar cuando el chico está en riesgo social. ¿Por qué? Porque el abogado del niño está siempre funciona en la fase del ejecutivo. ¿Sí? En el caso de Catamarca está creado en el ámbito del legislativo, pero funciona en el ámbito del ejecutivo. Pero recuerden ustedes que el chico que está en conflicto con la ley penal es un chico que está en riesgo social también, porque son chicos que tienen la mayoría de las veces necesidades básicas insatisfechas, y es muy posible que aparezca también el abogado del niño en representación. Y si el chico dice, yo tengo mi defensor en el área penal, pero dice también que puede que un abogado preferentemente especializado no solamente en el proceso judicial, sino administrativo también. Y puede suceder que el juez también necesite que el defensor oficial o el defensor penal lo va a representar en el proceso penal, pero en el área administrativa. Es más, la Dirección de Infancia tiene algo que se llama, o que ellos están poniendo en práctica, con un abogado que ellos tienen ahí, el abogado del niño, pero para situaciones extremas, dentro de lo que es el derecho de familia, digamos, que ahí sí están representados. Bueno, pero vos sabés que el artículo 74 en adelante de la ley 5.357 creó la figura del abogado del niño, ¿sí? Del defensor de los derechos del niño, en realidad se llama aquí, pero bueno, que tiene múltiples tareas, pero nunca se puso en funcionamiento. ¿Un asesor de menores en el ámbito del ejecutivo, digamos? No, no es un asesor de menores, no. No, pero además, ojo, que el defensor de los derechos o el abogado del niño puede intervenir en los procesos judiciales también, en nombre y representación. O sea que el chico tiene el defensor, el abogado del niño y el asesor.
Y si el asesor no está en la indagatoria hoy, en el proceso penal de menores, el asesor de menores no está, es nulo. Puede no estar el defensor oficial, pero el asesor tiene que estar. Pero me voy a decir, no, si no está el defensor también es nulo, porque a los chicos se le aplican supletoriamente los mismos derechos que tienen los adultos, y si le aplico los mismos derechos que tienen los adultos, le aplico el Código Procesal Penal para los adultos. Y el Código Procesal Penal dice en el 186, 187, por ahí, de la nulidad absoluta, habla de que la falta de defensa es un caso de nulidad absoluta. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente eso. O sea, pero está ocurriendo esto. Está ocurriendo esto. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cómo se interviene? ¿Quién va a intervenir? ¿Qué es lo que el chico quiere? ¿A quién llama? ¿A quién llama? Ustedes piensen que en Córdoba, por ejemplo, el defensor de los derechos del niño, o el abogado del niño en realidad, ha planteado allá acciones judiciales en contra de los institutos de menores, ¿sí? Como el Instituto de la Esperanza en Córdoba, ¿sí? Entonces, donde los chicos estaban en condición infrahumana, se puede accionar, porque la ley, y lo mismo pasa en Catamarca, le habilita una gama de posibilidades, no solamente administrativas, judiciales, en el sentido de que si están en juego los derechos de los niños, que consagra la Ley de Protección Integral y la Convención de los Derechos del Niño, que él puede accionar. Y uno de los derechos, por ejemplo, que está, es el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, a la educación. Entonces hay una gama, hay una amplia gama. Entonces, como conclusión, debe reiterarse que no es usual que las leyes internas se ocupen de fijar a partir de qué edad se adquiere una capacidad procesal. ¿Sí? ¿De qué edad? Por lo que, para determinar la misma, se debe recurrir a la edad fijada legalmente para el reconocimiento de otros tipos de capacidades. Ahí tienen un parámetro. Habrá que ver qué dice el Código Civil. Pero habrá que estar también en la edad y el grado de madurez, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes como testigos? Como dijeron ustedes, ¿pueden ser testigos? Claro que pueden ser testigos, ¿sí? De hecho, para ustedes la cámara Gesell ¿es un testimonio? Sin dudas, ¿sí? Entonces, fíjense que pueden relacionarse en la administración de justicia como testigos, sea como medio de prueba, pero cuando ellos o ellas pueden estar en posición de adoptar información relevante, de aportar información relevante para la resolución de un caso sometido a conocimiento judicial. O sea, la cámara Gesell nosotros lo utilizamos una forma, ellos pueden intervenir, pueden estar como testigos. ¿Siempre por cámara Gesell? Se recomienda cámara Gesell. Pero, porque vieron que parece que ser que cuando hablamos de la cámara Gesell, lo primero que hacemos es pensar que allí van los niños que han sido prácticamente abusados, generalmente se lo utiliza para eso. Pero solamente para eso. ¿Puedo recomendar cámara Gesell para otro tipo de casos? ¿Y que se le ocurre qué caso? De una golpiza, de un homicidio. ¿Tiene que ser necesariamente por cámara Gesell? ¿Puedo llamarlo a juicio? No, o sea, las buenas prácticas indicarían, no es que... ¿Por qué? Es testigo, no es víctima. No, bueno, pero si entre los derechos del niño está al no ser victimizado por un procedimiento que... ¿Por qué va a ser victimizado? Bueno, suponete vos que sea un chico de 14, 15 años, ¿no es cierto? 15 y 6 años, que diga, vieron, no sé, la muerte de otro amigo que lo apuñalaron, no sé, en el ámbito... Bueno, es un hecho penoso para el chico que lo va a tener que estar contando. Pero si él quiere hacerlo, lo puede hacer. ¿Pero lo puede hacer o no? Yo pregunto, o sea, si vos te sentaras y fuera ese testimonio fuera clave para vos en el debate, ¿no es cierto? Como jueces, todos, a ver, todos nos pongamos. Si es testimonio clave, ¿Lo puedo llamar o no? La mejor de las condiciones, una sola vez, y que se traiga el testimonio por cámara Gesell, ¿cuál es el problema? Se traiga la grabación. ¿Y si él no quiere ir por cámara Gesell? Ah, bueno, si no quiere, pero bueno, no sé, lo que pasa es que también hay que ver según el grado de... Porque por cámara Gesell vos acordate que le pones en definitiva el psicólogo, que es quien le hace las preguntas. Que está bien, ¿por qué no? No puede hacerlo. Yo vi un testimonio, como decís vos, un caso, me tocó intervenir en debate de un muchacho, le pegó a la madre del chico, el chico la desmayó de una trompada
y el chiquito lo vio y le tomaron testimonio por cámara Gesell. ¿Cuántos años? 11. Tiene que estar la madurez del chiquito. 11. Pero ese testimonio fue valorizado por cámara Gesell. Pero ¿qué hago con un niño? Yo te voy a decir, no, pará, perdón. La convención dice que todo el mundo es niño hasta que los 18 años, ¿no es cierto? De ahí para abajo son todos niños. Con un pibe de 15, 16 años, 17 años que pueden ser muy espontáneos, que pueden prestar testimonio en cualquier juicio. ¿Los puedo llamar o no? O sea, lo siento, han matado a una persona o a otro chico. ¿Los puedo llamar? Sí. Bueno, depende de cómo veas si te va a salir o no en el juicio. Si también hay que sentarlo en un juicio. ¿Cómo? Y eso habrá que verlo. ¿Por qué hay que sentarlo? ¿Por el grado de madurez? ¿Por qué? No, a cualquier persona. No tiene que ver con tanto. No, cualquier persona tiene miedo de estar en... Yo lo he visto. Cualquier persona no es lo mismo que lo llamen a declarar en un ámbito más relajado, que esté hablando frente al tribunal. Bueno, pero resulta, fíjate vos, resulta que a la salida del colegio se armó una pelea, murió alguien y todos los que eran testigos presenciales eran menores de edad. Hay que llevar un juicio en ese sentido. ¿O no? Siempre y cuando el imputado puede haber sido un menor de edad o puede haber sido un mayor. ¿Por qué no? A ver, pensemos en un caso puntual. ¿Se acuerdan el chico que fue apuñalado? El chico Battle, el que tenía el apellido, que jugaba al fútbol. Sí, ¿cómo era? Ese chico. ¿Qué pasa si todos los testigos, quien lo mató fue un adulto, ¿no es cierto? Fue una persona adulta. ¿Qué pasaba si él iba con un grupo, o sea, iba con otros amigos, creo, uno, dos amigos más, un amigo más? ¿Qué pasaba si todo el grupo eran todos amigos? O sea, si eso ocurría en un contexto de todos menores de edad. Tenía que llamar como testigo a todos los menores de edad. Es una forma de pensar en voz alta con todas las posibilidades y los abanicos que se nos pueden presentar en el abanico de posibilidades. Pero fíjense en ustedes que esto puede pasar y de hecho pasa. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Y un mayor que no va, muchas veces lo lleva por la fuerza pública. El menor que se niega... También tiene que ser trasladado por la fuerza pública. Yo lo traslado por la fuerza pública. Yo le ordeno el traslado por la fuerza pública. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tienen la misma facultad, sí, así como también, a ver, así como también los adultos reciben un trato, los chicos también pueden recibirlo en el sentido que no se les vulneren obviamente otros derechos. Pero la convención dice que no pueden intervenir en los juicios para defender sus derechos, pero también entonces pueden intervenir para en pos de los derechos de otros si es que tienen que ser testigos. Exacto. ¿Sí? Entonces, pueden ser testigos. O sea, que la consideración de las personas menores de edad como sujeto de derecho y garantía implica que su participación en los procesos judiciales debe ser valorada de igual forma que el de cualquier otra persona, sea de manera razonada y según el caso concreto. Parece raro, pero es empezar a ver otra visión del niño como sujeto del derecho y como sujeto en la justicia, y con una capacidad procesal absolutamente distinta, porque la ley le da esa capacidad procesal hoy en día, la propia ley. Los que no le damos la posibilidad somos nosotros los operadores, porque nos cuesta todavía verlo de otra manera. Esa es la gran resistencia hoy en día, la de los operadores con determinadas prácticas que han sido durante muchos años llevadas a cabo de la misma forma. Como por ejemplo que los chicos menores de edad no pueden denunciar. No te voy a tomar la denuncia, tiene que venir el asesor. Esa es una práctica naturalizada. Pero la ley dice otra cosa. Hay una ley al menos que dice otra cosa. Entonces, ¿por qué sigo haciendo la misma cosa que es lo que no me dice la ley? ¿Qué haga? Entonces, hay que ver este tipo de circunstancias, hay que seguir evaluando, hay que seguir abriéndonos a las nuevas perspectivas. Entonces, esta visión respetuosa, fíjense en ustedes, los niños y adolescentes testigos, es consecuencia además de una transformación en el sistema de valoración de la prueba, pues debe asumirse que de previo la declaración de ellos tiene tanto peso como cualquier otra, por lo que no es correcto establecer una tasación de la misma. Pero eso también pasa.
porque era menor de edad. Vieron que muchas veces ha sido evaluada la prueba de una manera distinta cuando se es menor de edad que cuando se es mayor de edad, en un mismo hecho, en un mismo tiempo, y que han visto y han escuchado o han percibido la misma cosa. Pero el adulto le tendemos a creer más, ¿sí? Tendemos a creerle más al adulto que al chico. Porque el chico puede fabular, porque el chico puede mentir, porque el chico puede fantasear, y no es así. Y el grande puede acomodar los hechos según lo que conviene. ¿Me explico? O sea, ¿por qué no le voy a dar el mismo valor? Llegamos así, ¿sí?, a una cuestión que no es trascendental, es fundamental y es una obligación, ¿sí?, que es la especialidad que tiene que haber en la administración de justicia, ¿sí?, para asegurar el acceso. Este es un tema muy, muy particular, porque si hay un artículo, como recién leímos, que dice que el abogado tiene que ser preferentemente especializado en la niñez, la justicia que trabaje con la niñez tiene que ser absolutamente especializada. En la provincia de Catamarca, hoy quien investiga a una persona menor de edad, ¿quién es? ¿Quién? ¿Los jueces pueden investigar hoy en día? ¿Pueden investigar o no? ¿Y por qué investigamos nosotros? Si pueden. Que esté mal es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional? Que la acción penal pública pertenece al Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Los jueces no pueden investigar. Y mucho menos los jueces que trabajan con la niñez. Por una sencilla cuestión. Tienen los mismos derechos que tienen los adultos. Entonces, ¿quién investiga a los adultos? El fiscal. ¿Quién los tiene que investigar mínimamente? Los chicos, un fiscal. Pero además ese fiscal tiene que ser especializado en niñez. Y quien lo defienda tiene que ser un defensor especializado en niñez. Y quien controle sus garantías tiene que ser un juez de control especializado en niñez. Y quien lo juzgue tiene que ser un tribunal especializado en niñez. Sin embargo, aquí, en la provincia de Catamarca, eso es absolutamente simplemente una expresión de anhelo. Es como sería como vivir en Alicia en el País de la Maravilla, una cosa así. Porque pasa diametralmente todo lo contrario. ¿Sí? Investiga el juez, ¿sí? Quien controla es el juez, quien hace lo que quiere por ahí el juez, la causa se va a juicio, lo juzga un tribunal de adultos. ¿Sí? Entonces, como decíamos en clases anteriores, la normativa en materia de niñez en la provincia de Catamarca, en vez de ir increciendo, ha ido decayendo. Y en la capital con el interior también hay En el interior, por supuesto que hay una diferencia abismal y diametralmente opuesta. En el interior no existe. No, y además que en el interior son multifueros, se siguen interviniendo en causas asistenciales. ¿Sí? O sea, no se cumple con la especialidad. Pero no se cumple con la especialidad porque tampoco el legislador cumple con la normativa que garantice la especialidad. Pero sin embargo, ya vamos a ver que la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, no, ahí está, específicamente, alude a la obligación del Estado de crear leyes, procedimientos y órganos específicos para los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Leyes, procedimientos y órganos específicos, tanto respecto a quienes han transgredido los derechos, ¿sí?, como para aquellos que han sido víctimas. O sea, la justicia tiene que ser especializada para víctimas y para victimarios. Tiene que haber una especialidad en niñez. Tiene que garantizarse la especialización. Es un principio, ¿sí?, de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Hoy el fuero de la niñez tiene que ser absolutamente distinto. Tiene que haber chicos que trabajan en las fiscalías, tienen que estar especializados en niñez, con un fiscal que trabaje en la niñez, tienen que ser obviamente secretarios especializados en la niñez, la mediación, los mediadores cuando trabajen con niños tienen que ser especializados en niñez. O sea, tiene que haber una especialización absoluta, si no, cuando no hay especialización, lo primero que tendemos a hacer es a vulnerar derechos. No conocemos, desconocemos. ¿Sí? Las sanciones que se apliquen tienen que ser especializadas.
Y la etapa donde se cumpla, en todo caso, la ejecución de una pena privativa de libertad o lo que sea, también tiene que ser especializada. O sea, tenemos que hablar de una especialización absoluta en este sentido. Y es uno de los principios que menos se cumple. En la provincia de Catamarca declara la responsabilidad penal un tribunal de juicio y aplica la pena un tribunal de juicio para adultos. Está mal. ¿Sí? Si un defensor se planteara y dijera, usted no le puede hacer el juicio, yo lo haría. Ustedes no le pueden hacer el juicio. No, el juicio lo vamos a llevar, que seguramente lo harán. Pero si luego recurro y llego a la Corte Suprema y la Corte Suprema o a la Corte Interamericana, porque ustedes recuerden que hoy en día todos tenemos que pensar en cónclave de ser especialistas en derecho interamericano, porque los jueces en la República Argentina tienen un control de constitucionalidad difuso, ¿sí? Y tienen un control de convencionalidad, ¿sí? O sea, las dos cosas controlan. Y el control de convencionalidad no solamente implica conocer las normas internacionales, los tratados internacionales, sino conocer la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho con respecto a los tratados, a las normas internacionales. Cada interpretación. Entonces, es fundamental de que nosotros tengamos en cuenta todas estas circunstancias. Y hoy en día un principio fundamental, trascendental, una exigencia convencional y constitucional es que la justicia, cuando vaya a intervenir en materia de niñez, sea especializada. ¿Sí? Hay que probar que haya especialización, hay que probar que ha habido mucha capacitación en materia de niñez, que es una capacitación probada, que a su vez ese conocimiento de la niñez no solo implica conocimiento jurídico de las normas y de todas absolutamente las normas, sino que también tiene que haber un pequeño conocimiento, un pequeño roce con la psicología infantil también, en algunas cosas, ¿sí? Entonces, hay que ir jugando con esto. Fíjense en que el artículo 43 de la Convención establece específicamente el tema de la responsabilidad lo siguiente: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o de quienes se acusa de creer culpables de haber infringido esas leyes. Así que la justicia penal hoy en día debe ser absolutamente especializada. Absolutamente especializada, pero no lo está haciendo, al menos en la provincia, ¿sí? Entonces ahí tienen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? La cual ha sostenido que una consecuencia evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las cuestiones referentes a los niños y particularmente las relacionadas con la conducta ilícita es el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquello y un procedimiento especial por el cual se conozcan estas infracciones a la ley. O sea, órganos jurisdiccionales específicos o especializados con normas especializadas, que evidentemente establecerán también sanciones especializadas o formas de proceder especializadas. Si la cámara Gesell va a ser tomada, ¿no?, por un psicólogo, el psicólogo tiene que ser especializado en niñez. Estamos lejos de eso, ¿no? Muy lejos. No hay infraestructura, no hay profesionales, no hay capacitación. Pero lo cierto es que las leyes exigen esto, ¿sí? Y si algún día llegara a la Corte Interamericana esto, no tengo la menor duda de que bajaría con una declaración de responsabilidad internacional para la provincia y para el país, en virtud de que la provincia no adecuó sus normas. Porque eso ocurrió en Furlan con la provincia de Buenos Aires, con Bulacio con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ocurrió con Mendoza con la provincia de Mendoza y Buenos Aires, Mendoza, ocurrió en Furlan con Buenos Aires y ocurrió en Fornerón con Entre Ríos. Entonces fíjense en ustedes cómo funciona el mecanismo del sistema interamericano, la cual ha establecido sanciones muy duras para la República Argentina, ¿sí? Muy duras. Ahora, por ejemplo, en el Congreso de Niñez, que se va a hacer el 15 y 16 de septiembre, una de las defensoras que viene es López Puleyo, no sé si lo han visto.
López Puleyo fue la defensora que llevó, una defensora oficial, ¿sí?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Defensoría General de la Nación, que es especialista en derechos de las personas con discapacidad, y fue la que llevó el caso Furlan, una de las condenas internacionales que tiene en materia de niñez la República Argentina, a la Corte Interamericana, por la cual resultó condenada. Entonces es muy interesante escucharlo a ellos, cómo van siendo los pasos y de qué manera tarde o temprano una declaración de responsabilidad internacional llega. Entonces, y llega porque en algún momento se inicia, y se inicia por el juzgado de primera instancia. Se inicia ahí o por un procedimiento administrativo, pero siempre por un lado inicia. Entonces, lo importante es estar con especialistas en niñez, con órganos judiciales especialistas en niñez, que logren determinar claramente que allí hay una vulneración de un derecho y que hay una forma de corregirlo. ¿Se entiende? Para evitar este tipo de cuestiones. ¿Qué se entiende por instituciones específicas? ¿Sí? Se hace referencia a la necesidad de crear dentro de la organización del Estado diferentes instancias dedicadas a la atención de esta población, ¿sí?, en cuanto a la determinación de responsabilidad. Esto se entiende por instituciones específicas, por procedimientos específicos, obviamente que la creación de procedimientos destinados a atender y resolver por parte del Estado las diferentes situaciones de conflicto jurídico, o sea, las normas, ¿sí?, de procedimiento en este sentido, o de procedimiento administrativo si pasa por el sistema de protección integral. Y finalmente, autoridades y procedimientos específicos para la protección de derechos de la resolución de conflictos jurídicos en la que participe de una y otra forma el niño. Lo anterior implica un nivel práctico, la creación obviamente de una nueva competencia en materia, o sea, es una nueva competencia, es una nueva materia y que tiene que estar especializada. ¿Sí? Los derechos de la infancia son una nueva forma de ver, ¿sí?, un panorama, simplemente un panorama de la diversidad humana. ¿Sí? Los niños, niñas y adolescentes forman parte de la diversidad, son sujetos de derecho, tenemos que garantizar sus derechos y nos exige que cuando ellos tengan que estar, generalmente habla de infringir leyes penales, cuando hayan infringido leyes penales, pero tenemos que estar especializados para poder entender de una manera más amplia el panorama, ¿sí?, de una manera más amplia. Solo eso. Tomamos un break, 5 minutitos y seguimos.